Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas de este Inside con Joseba Beloki en Ciclismo a Fondo. Bueno, como estáis pudiendo comprobar, hoy vengo con un formato diferente, un formato que siempre os he dicho que me gusta, un formato de encuentro, esos encuentros que hacía con la revista, acompañado de mi gran amigo Rafa Gómez, que íbamos visitando por ahí a ciclistas, a sus casas, a sus lugares donde vivían y sobre todo donde rodábamos en bici. Esa relación del deporte y el turismo siempre ha sido chula y siempre sabéis que lo he defendido. Bueno, y en este caso pues estamos aquí en el restaurante La Roca de Vitoria, quien muy gustosamente pues nos ha cedido este espacio para que quien tengo aquí a mi derecha, mi vecina, amiga, periodista, compañera de la radio y un montón de cosas. Enara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, y lo que comentaba a toda esta gente que nos está siguiendo, sobre todo tenía ganas de hablar, de debatir incluso, de lo que ha sido la Vuelta Ciclista a España de este año, ¿no? Esta edición, yo creo que una edición explosiva. Es verdad que con un vencedor amigo, un vencedor ya que lo esperábamos todos. 4 ediciones es mucho, claro. Es mucho. Yo tampoco lo tenía tan claro, que iba a venir bien después de lo ocurrido en el Tour, pero yo creo que es un corredor amable, un corredor que ha tocado la fibra del aficionado, y sobre todo quería estar contigo porque, bueno, desde el minuto 1 has sido parte de esa caravana de la Vuelta. Te hemos visto en el formato periodista, pre, post, bicicleta incluida. Exacto. ¿Cómo ha ido la Vuelta, Inara? Hay tiempo para todo, son 21 días, 2 días de descanso, 3 que vas antes, al día siguiente que vuelves, te da tiempo para todo. Así que, oye, me has puesto aquí la bebida isotónica recuperante. Ya veo. Con la maleta ya deshecha, así que ya podemos Roberto debatir, nos cuida bien, nos cuida muy bien aquí en La Roca, sí. Bueno, pues ¿cómo ha ido? Pues, ¿qué contarte? Mira, me gustó mucho una frase ahora que hablabas de Primož Roglič al principio. No era el gran favorito, porque gran favorito por respeto tendría que ser Sepp Kuss, ¿no? Que llevaba el dorsal 1, pero sí era el máximo aspirante. Yo creo que era en el que todos posábamos los ojos. Fíjate que yo creo que allí nadie, ni en Lisboa, ni cuando pasó lo de Ben O'Connor en Junquera, sopesaban una idea que no fuese una victoria de Primož Roglič, y al final así ha sido, ¿no? Y yo creo que este triunfo, yo lo he resumido en un triunfo a base de cálculo. Roglič es ese ciclista que mucha gente habla de el pancartazo, lo tiene todo muy medido, por eso quizás también el tipo de recorrido que tiene la Vuelta es una carrera perfecta para él, ¿no? Pero ha ido comiendo tiempo poco a poco a base de cálculo, ¿no? Y sin ser el más fuerte, probablemente, de la Vuelta, que no me atrevería a decir quién es, y seguramente también sin estar en su mejor momento, ¿no? Porque ha escondido un dolor de espalda y esos achaques de la caída del Tour, que los ha tenido hasta el final y que los sigue teniendo, y aún así ha sido capaz de imponerse, ¿no? Yo creo que ha sabido tirar de garra, de la ambición que tiene siempre, pero sobre todo de saber calcular muy bien. Sí, porque sobre todo, si hacemos balance de ese inicio en Lisboa, una salida yo creo que bonita. Preciosa, apuntaba, que bien estuvimos allí. Pero quizás muy en lo bien. deportivo nos ha dejado ese post un pelín insípido, ¿no? Diría, un lugar maravilloso, gratos recuerdos para el ciclismo, sobre todo con aquella victoria de 2001 de Óscar Freire, el maillot arcoiris. Yo creo que, bueno, un lugar pues maravilloso, esa Vuelta a Portugal que, bueno, pues que tiene su chicha, la grandísima dentro del ciclismo, pero que igual en lo deportivo no nos ha dejado tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que hablamos de una Vuelta que marcaba, como bien dices, ¿no? Sepp Kuss, estaba Roglič, teníamos unos cuantos ciclistas, Enric, estaba Carlos. Almeida también, ¿eh? Un abanico importante, pero tampoco lo teníamos muy marcado. Y antes te decía en la presentación que yo tampoco tenía a Roglič como quizás máximo favorito, porque teníamos una duda de cómo llegaba, ¿no? Todas esas, digamos, noticias que nos llegaba tras finalizado el Tour de Francia, donde hablaba que Primož se sube al rodillo, Primož empieza a entrenar largo. Todo eso hacía pensar que con esas 12 llegadas en alto ya de la primera semana, pues quizás se podía encontrar en una situación un poquito compleja. Pero a mí lo que más me tranquilizó fue esas palabras de Patxi Vila durante la etapa de Junquera, donde hablaba de tranquilidad, donde hablaba, y bueno, ahí se atisbaba un cierto cálculo, que en definitiva al final es de lo que se ha tratado, ¿no? Decathlon les ha controlado la carrera, hasta el momento en el que ellos han querido. Correcto. Y al final les ha salido bien. Pero el infortunio, yo hablaba en la columna de este mes de la revista, yo hablaba de que siempre tenemos un porcentaje a sumar, que normalmente con Primož suele ser en lo negativo, en cuestión de mala leche, ¿no? Mala suerte. Yo tenía escrita la crónica de Ciclismo a Fondo por la mañana el domingo
pero dije, me voy a llevar el ordenador a la sala de prensa, que este se puede caer, puede pasar, y más viendo lo del virus del día anterior. Efectivamente, es que ahí quería llegar, porque al final Claro. lo hemos tenido hasta el último minuto con, bueno, pues con la ese problema incertidumbre. de Blasov. Eso es lo bonito de Roglic, lo decía su manager Matías Gali en una de las Ichulias que ganó. Recuerdo que ya llegó de amarillo, creo, la última etapa, y le dije, bueno, enhorabuena ya, y me dijo, espera, que con Primos nunca se sabe, ¿no? Hasta que se cruza la meta. Pero ya una París-Niza el último día y Exacto. muchas cosas, ¿no? Exacto. Pero yo creo que sí que se ha notado que desde el primer día el pelotón ha identificado a Primož Roglic como el máximo favorito. Sin duda, y como el capo. Él ha sido el que le han dejado hacer, y sobre todo al equipo, que no ha sido el equipo más fuerte que podía tener, seguramente, y obviamente no es el Visma, de lo que estaba acostumbrado en los años anteriores. Y creo que también, sabiendo eso, dejaron ese margen tan grande, que para mí se les fue un poquito de las manos en Junquera, quizá un poco de más, porque también es cierto que todos pensábamos que ya para Asturias Ben O'Connor no iba a llegar de maillot rojo. Circunstancia que les ha favorecido también al Red Bull, al equipo de Roglic, pero que ha resistido mucho más de lo que pensábamos. Yo pensaba que O'Connor iba a reventar. Yo no creía en el cuentagotas, ¿no? El ir poquito a poquito perdiendo pues segundos, ¿no? Incluso, bueno, pues con esa posibilidad de controlar la carrera hasta ese último puerto explosivo y recuperar ahí no solamente tiempo, sino también sumarle la bonificación, ¿no? Que nos podía llevar a que Primož era... Pero claro, había otros formatos, y hablo del formato Enric, hablo del formato Richard, hablo pues el formato Mikel, del formato de Carlos, con equipos potentes que, bueno, pasado el Ecuador de la Vuelta se ha visto que había gente con muchísimos problemas a nivel estructural, pero que podían controlar la carrera, ¿no? Y, ostras, pues no ha sido así, se le fue muchísimo. Para mí se les fue demasiado. Pero yo pensaba que un día iba a reventar, tenía claro de que un día iba a pasarlo mal. ¿Y cuándo esperabas? Quizá en Asturias. Yo pensaba que Galicia le iba a hacer mucho más daño de lo que le hizo. Yo pensaba que ya en el Cuitu Negro iba a reventar. Sí, ¿Y no? Yo creo que, bueno, Asturias, ya para Asturias sí que iba a estar la cosa un poquito. Y creo que ha dado un ejemplo, tanto él como su equipo. ¿Qué le pasa, que en el Tour se metió cuarto gracias a... ¿Qué nos iba a decir de O'Connor en esta vuelta? Iba yo con Luis Lamas, el mítico mecánico, en el avión para Lisboa, y le preguntaba, ¿quién tenéis de bueno en el equipo? Y me dice, bueno, pues Ben O'Connor parece que viene bien. Digo, madre mía, parece que viene bien. Y fíjate, un corredor que se marcha... Por eso, que han dado una lección a ambas partes, ¿no? Tanto el corredor que se ha implicado y no ha desconectado del último objetivo del año, como el equipo llevándole, que no es lo normal, Sí, pero también nota la sensación, y ya que hablábamos de O'Connor, creo que es justo además valorar en ese sentido la capacidad que ha tenido Decathlon, que ha sido quien le ha controlado la carrera perfectamente a Roglic. A mí creo que en momentos han demostrado falta de oficio, cierta ambición de algún corredor. Sí, Félix Gall. El día que le dejan un poquito solo. Sí. Después, momentos... Pero por eso no ha perdido la vuelta. No, en absoluto. No. Pero es verdad que con esto lo que quiero romper es una lanza a favor de... Hay ciertos corredores que a la hora de elegir el equipo para intentar conseguir un triunfo súper importante, que puede ser en una vuelta World Tour o lo que sea, a la hora de elegir equipo es súper importante el poder elegir un equipo que tenga oficio. Sin duda. Lo hemos visto con Quick Step, lo hemos visto con Decathlon. Yo creo que ha habido varios equipos este año que nos han dejado así un pelín negativo en ese sentido, ¿no? Sí. ¿Piensas que corredores puntuales. le ha venido grande a Decathlon ese maillot rojo durante seguro tantos que días? Sí, porque no se lo esperaban. Y luego está el juego de las ambiciones personales, si es que lo hemos visto en el Tour de Francia también. Claro, esos corredores que han tirado un poquito a la suya y han dicho, pero es que... Ya, pero eso en otros equipos no ocurre. Ya, bueno, en algún que otro ya lo hemos visto. Eso con Manolo no pasaba. Claro, con Manolo no, que si nos escucha le mandamos un saludo. Eso con Manolo pero ya ¿por te qué digo no que no pasaba? Porque os llevaba así rectos y hacer flexiones a la yo calle. Creo que había una jerarquía, y lo que sobre todo había es una... Al final había tú tenías un producto a intentar conseguir, y se ponía toda la carne en el asador, y es verdad que había... Yo siempre recordaré, además es algo que he hablado a posteriori, me acuerdo que esto es una anécdota que tuve con el padre de Carlos Sastre, hace 2 años, en una, si no recuerdo mal, una vuelta a Valladolid. Markel y el hijo de Carlos Sastre, Geray, corrían juntos en la academia de Samu, y tras un primer sector fuimos todos a comer. Y aquel día salió, dentro de la conversación estábamos la familia Sastre, estaban los Beloki, había más gente y tal, salió la famosa etapa donde vence el Chava, donde Carlos me tiene que ayudar a mí en la demanda, yo me pongo de líder, pero yo me pongo enfermo, pierdo el líder,
Y también eras Andorra, un Roglic, eras sí, un dramas tú, Sí. Igual. Pero lo que pasa es que a mí me pasaban cosas muy extrañas, ¿sabes? El Roglic al final es mucho más hombre que yo, porque yo cada vez que me hacía... Roglic también se hace daño, pero bueno, creo que es de otra manera. Sí. Pero allí el equipo sacrificó todas las opciones, y Manolo sacrificó todas las opciones de Carlos de hacer una maravillosa Vuelta a España por quedarse conmigo cuando yo ya estaba... Pero eras el valor seguro. Petao. Bueno, pero al final iba a perder 20 minutos igual. A lo que me refiero es que habría una cuestión de jerarquías que ahora mismo estamos viendo que en algunos equipos no. Yo creo que es verdad que Mikel revienta en Herrera, en casa, delante de tu público. Landismo puro, Landismo en ebullición. En ebullición. 3 corredores por delante y haces lo que haces. O sea, es que ha habido gente que no ha tenido ningún sentido de lo que ha hecho. Creo que también pasa mucho por lo que lo has dicho al principio. Antes había una jerarquía muy clara. Había los marineros y había los patrones. Y ahora los equipos quieren tener muchos corredores de clase media con ambiciones, porque les pueden salvar la temporada. Porque ahora no solamente puntúa o se ve, se focaliza todo en el Tour. Ahora también hay muchos ojos puestos en París-Niza, en Lombardía, en la Milán-San Remo. Claro, para eso tienes que tener delanteros, como diría Javier Mínguez, delanteros que te marquen gol. Y esa gente tiene ambiciones, pero luego a esas ambiciones las tienes que rebajar. Y eso lo haces con un psicólogo deportivo o con mucha mentalidad, o un tío que tenga muy claro que hay un momento que te tienes que poner a tirar. O tenerlo muy claro dentro del equipo, el decir, ostras, tú has venido para esto, ¿no? Pero es difícil. Yo recuerdo que Paco Antequera, quien era en nuestra época seleccionador, nosotros cuando íbamos al Campeonato del Mundo, vienes a currar. Nuestro objetivo es que Óscar sea campeón del mundo. Y el que quería iba y el que no, ¿no? Ya, pero ¿y luego qué pasó? Vale, pero a lo que me refiero es que ahora quizás esas jerarquías también, pues yo sí que hay ciertos equipos como Visma o corredores, equipos así que sí que se ha visto con ciertos corredores intentar frenar un Van Aert tampoco es fácil, pero luego es un corredor que cuando está te da muchísimo. Qué ¿no? Espectáculo, de vuelta, Ineos ha sido un grandísimo ejemplo, y si no, para mí uno de los mayores gregarios que ha tenido la historia, 2, además son de casa, que uno es Castroviejo y el otro es Mikel Nieve, que yo creo que han estado en ese grupo de Quiato y de toda esta gente, maravilloso. El máximo ejemplo de gregario, gente sacrificada, y yo siempre digo, sin pensar en nada más que en eso. Porque Mikel en el momento que se quedaba libre ganaba carreras, pero ¿cuántas carreras con su poder a nivel de crono ha tenido Castroviejo? ¿Cuántas carreras de 5 días podía haber? Yo a Castro le veo... O podios. Le veo perfectamente pudiendo haber ganado una Tirreno, por ejemplo. O un podio en la Ichulia. Cosas así, seguro. ¿no? Entonces, pero se ponía a servicio de los demás. Y a mí es un poco la cosilla que me ha dejado Decathlon, que me ha dejado... Sí, es que hay gente con ambiciones, pero si les tienes en el Tour... A Félix Gall le tienes con una ambición en el Tour, ahora viene aquí y dice, ay, voy a trabajar para este tío que encima el año que viene no va a estar. Hombre, pues trabajo hasta cierto punto. Yo le cruzo el coche. Ya, como Manolo. Le cruzo el coche como Manolo, y demás. Claro. Oye, ¿qué me dices de Ken Pharma? Yo estoy flipado. Decir? Hasta hemos venido verde, ¿eh? Sí, es verdad. Hemos venido verde. Yo no traigo geles como Perico para hacer publi. Es el único tío. Además, eso es, tú que le conoces mucho a Perico le tienes que preguntar, porque yo no me atrevo, tampoco tengo tanta confianza. Es el único tío que he visto tomar geles haciendo rodillo y en pantalón largo. Y decir, qué bien le queda. Algo mal está haciendo. No, algo mal hace con los dices demás. Bueno, yo no qué sé. A Pereiro el otro día le vi de traje y con unas sandalias. Y le digo, es que solo tú podrías ir de traje y con unas sandalias. No, no te y metas que te con Pereiro, bien. que lo ha pasado mal este verano, Claro, que te ha tenido sustituido. Exacto, pero que le quede bien. Es que eso es clase, pues esto es igual. ¿Qué decirte el Ken Pharma? Pues mira, Ivonne Ruiz una mañana me decía de las últimas etapas. Y tenemos Oye, con Ivonne no te metas, ¿eh? Al revés. No. Decía, tenemos más gente nosotros en el autobús que cualquier otro bus cuando iba al control de firmas. Y eso lo resume todo. Es el equipo de moda, el equipo que quería ver todo el mundo, ¿no? El equipo listo muy alto. Invitado, sí, hombre. Y sobre eso lo ha puesto a los demás, además también. Mira, primero de todo, yo lo que me gusta más señalar del Ken Pharma de esta vuelta es que levantaron la carrera cuando nadie quería, junto al Euskaltel. Que como decía Jorge Azanza, estamos obligados, somos un equipo invitado. Quiero decir, cuando nadie quería disputar las primeras etapas, en el sol atronador de Sevilla, cero implicación del resto de equipos, ahí estaban ellos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es verdad, pero estaban cumpliendo. Y luego, bueno, pues la vida les ha devuelto, ¿no? Me acuerdo de aquella primera vuelta que les invitaron, que más de medio equipo retirados por COVID. Yeah. Y estaban otros corredores World Tour con COVID y no se les retiró. Y ellos decían, ¿por qué nosotros? El año pasado se quedaron sin vuelta. Vuelven este año, y el día que muere Manuel Azcona, van y ganan. Yo creo que las otras dos creo que forman parte del sueño, ¿no? Del que estarán despertando ahora, pero la primera es una explosión por encima del día que es. Yo ¿no? creo que fue un día
especial para nosotros, sobre todo para los que formamos parte de lo que es el proyecto Galivier, ¿no? Que comandaba Manolo en sus años, y ahora pues ya de la mano de Juanjo y demás y tal, con su sueño de conseguir el equipo profesional, ¿no? Que tantísimos años llevaba. Fíjate, Pero yo solo veo la fuga, y cuando ya veo a Soler, a Óscar y en este caso a Castrillo, digo, hostia, yo creo que ahí tiene que haber algo de motivación extra. Sí, pero fíjate que yo de entrada pensé, y tengo claro que ese día el más fuerte era Soler, pero no fue el más inteligente. Y Castrillo supo esperar a su momento más. Y luego le vino la motivación, claro. Yo ese día pienso que la gente puede romper muchas lanzas a favor de Soler, y hay algunos que la pidan. Yo creo que ese día, parte de la victoria de Castrillo, parte de culpa tuvo Soler. ¿Sí? ¿Por qué? Yo creo que ahí había algo, llámame místico, llámame lo que sea, que si no gano yo, que gane este. Yo creo que había algo así. Ostras. Porque de la manera que se movió Soler, fíjate, yo él lo intentó, no te lo compro. pero no tapó, independientemente de la fuerza de Castrillo, que yo creo que en el mano a mano Castrillo le hubiese ganado a Soler. Pero yo creo que hubo ahí una cierta... Ya sabemos muchas veces que el que se queda atrás es el que sujeta, el que seca, como se está poniendo de moda ahora decirlo. Sobre todo lo vimos con la etapa de Berrade. Pero yo sí que creo que ahí ocurrió algo que en el caso de Marc... Yo creo que Marc se obcecó tanto que no fue capaz de leer la carrera. Pero sí que creo que era el más fuerte. Y en meta estaba cabreado, ¿eh? O sea, tenía mucha decepción de no haber ganado. Pero yo estaba alegre por Pablo. Sí, por eso te digo. Pero, entre comillas, le jodió menos. Pero dijo, pero que quería ganar la etapa era yo. No, está claro. Sí, sí. Y no dejó, o sea, no paró hasta que la consiguió. Sí, y menudo etapón se llevó, ¿eh? Pero yo creo que cuando tú eres condescendiente, podemos decir de alguna manera, a la hora de quien te acompaña, pues si no gano yo, que gane este. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto? Bueno, a mí no me ha tocado nunca, claro, si llegamos 5 hacías esto, pero al final cuando estás ahí en una escapada, que me voy a fijar en este, que yo creo que normalmente siempre va a sorprender. Lo vimos con Dunbar, nadie pensaba que Dunbar iba a ganar la etapa como ganó el primer día. Y en el Picón Blanco. Sí, pero sobre todo la primera, cómo la ganó. Ostras, que les pilló. A mí me sorprendió más la del Picón, fíjate. El Picón fue por fuerza, pero la primera que consigue fue por espabilado. Bueno, por fuerza, y creo que por dejadez también de los de atrás. Pero porque esa etapa podía haber sido para Enric Mas. Ya, pero ¿quién tapa eso? Claro, es que... Vamos a hablar, en un ratito hablamos de Enric, que te me adelantas. Pero yo creo que eso, ¿no? Y sobre todo, y por finalizar un poco con digamos, el episodio, con la carpeta de Ken Pharma, yo creo que, joder, nos han demostrado mucho. Yo creo que esto... Ayer desayunaba con Ivonne y le decía, no, digo, bueno, es que no sabéis dónde habéis puesto el límite. Ahora se os va a pedir lo mismo. Claro. Eso motivacionalmente está muy bien. Bueno, ¿no? ¿y qué pasa más allá de eso? ¿Qué va a hacer Javier Guillén el año que viene? Porque aquí ahora hay un sistema rotatorio, ¿no? De invitaciones. Y vas a dejar fuera un equipo que ha tenido 3 triunfos de etapa. ¿Y qué etapas encima? Es que el listón está muy alto, ¿eh? Sí. Y para los demás también, bueno, claro, porque el Euskaltel, te pasabas por el bus del Euskaltel y decían, joder, claro, es inevitable comparar. Ya. ¿Nosotros qué? ¿No? Y el Caja está en casa, y el Burgos está en casa. Sí, sí. ¿Y qué pasa el año que viene? ¿Vas a dejar a este equipo fuera? No, pero que también hay otros equipos, ¿eh? Está Tudor llamando a la puerta. Hay muchos equipos que también, y yo creo que en ese sentido, pues claro. Javi... tiene y él lo ha dejado una patata claro, caliente. No tienen por qué ser españoles, aquí la invitación hay que ganársela. No, por eso me refiero, claro. Que hay gente que está ahí tocando las puertas del World Tour a nivel de presupuesto. Fíjate Tudor el año que viene, ¿no? Con Philippe y buenos fichajes, ¿eh? Más gente, claro, que no nos vamos a... Que ya te vienen a la vuelta con la participación que ha habido este año, que ha sido un poco más media, no fue la del año pasado, y te dan un espectáculo junto a Van Aert increíble, ¿eh? Sí. Un equipo como este. No, a mí me ha parecido... Yo creo que una pasada lo que ha hecho lo del Ken Pharma es increíble. Lo de Castrillo, bueno, sabíamos de la calidad, ¿no? Pero la etapa de aquí de Urco, ahí sí que fue el más listo de la clase, yo creo, él, ¿eh? Pues yo creo que ganó tirando de ejecución de los días anteriores. Anticipar les ha salido bien. Sí. Yo me anticipo, creo que hay la pérdida de Cataneo, volvemos un poco al episodio que este fue una cagada brutal por parte ya no tenía sentido, de Peters en el coche. Pararle a 9 kilómetros de meta no tiene un sentido. Mikel iba a perder 10 segundos más como mucho, o sea, ya está. Pero
pierdes las opciones del tío que posiblemente más fuerte, era el más fuerte, y para ese final además sí que le iba bien. Sí. Y se anticiparon, Chris Vick le puso un poquito ahí en la línea de salida, le remachó, se fue y ya está. Entonces, bueno, yo creo que lo han hecho bien, pero ya te digo, yo creo que ahora a la hora de confeccionar el equipo para el año que viene, a ver, pues tienen que renovar, estos dos se van, renovar, eso es. Estos dos se van. Claro, y a ver qué fichamos, es que el listón está muy alto, ¿eh? Sí, sí. Claro, con Ivonne hablaba yo un día, le digo, oye, ya ahora te toca a ti, ¿eh? En Moncalvillo, en la salida, le digo... Es complicado, a ver, es complicado. Pero ellos lo han hecho fácil, sí. ¿Verdad? Ellos lo han hecho fácil. No sé, oye, Enrique, ¿me dices? Pues creo que ha sido el mejor Enric que hemos visto. A mí me da pena. Desde hace mucho tiempo, creo que es el mejor Enric. Él mismo lo reconoció en la rueda de prensa final, cuando vino a vernos al Hotel Rich en Madrid, pero el resultado no se corresponde. Creo que tuvo más miedo a perder lo que sabía que podía tener, que era un podio. Y por ese miedo se bloqueó de atacar, arrancar, de ser más ofensivo cuando lo ha hecho, pero lo ha hecho mirando para atrás, por el miedo, porque necesitaba aliados. Todavía no es capaz de lanzar una arrancada solo. Ya, pero eso no se consigue de la noche a la mañana. Hombre, claro. Roglic confió en su final explosivo. Vimos en Azayanas... Porque lo sabe, es su éxito. Claro, pero porque también lo ha trabajado, es decir, se ha visto en más situaciones como esa. Por circunstancias, yo fui a visitar a Torron el día que durmieron aquí en Vitoria y fuimos a tomar un café por la mañana y, bueno, eso comentábamos, ¿no? El equipo estaba en cuadro. Al final, pues por circunstancias, retirados, enfermos, gente tal... No han estado en su mejor versión. No podían. Cuando Enric sí que lo ha estado. Y claro, ¿cuál es la historia? Al final, el verte con un corredor que te pueda hacer, digamos, un poquito de avanzadilla, 2-3 kilómetros. Al final, fíjate el final en Picón, por ejemplo, de Ruggier, ¿no? Al final dices, hostia, Blasov y el otro a casa, y Ruggier ese día le dicen, chaval, tienes que hacerlo, y lo hizo estupendamente bien. Y lo hizo muy bien. Y vino de tener COVID al principio de la vuelta. Y a Enric creo que le ha faltado eso, un aliado en ese grupo de 10-12 del equipo que le diese cierta tranquilidad, o por lo menos esos metros para decir, ostras, que te vas. Sí. A mí me da pena todo lo que recibe, y lo digo de verdad. Sí, o sea, para los mí, palos. Y es un chaval que vale, que igual él también, pues por la forma de ser, que no es un tío tan extrovertido, sí en el equipo, ¿no? Pero yo creo que... No, en las distancias cortas sí que lo es. Por eso, entonces yo creo que joder, pero ha recibido desde el principio porque vino con la vítola de ser el próximo contador. Ya. Y fíjate, al final Patrick Lefebvre igual tuvo razón, que era un regalo envenenado. Y... A mí yo también tampoco lo veo así. Yo creo que es un tío que ya tiene 3 podios en una vuelta. No por él, pero sí por fuera. Se le pedía ser como Alberto Contador. Y es Enric Mas, no es Alberto Contador, es otro ciclista. No sé, Inés, yo creo que en ese sentido la vida, en este caso de los medios, los mentideros, como quieras llamarlo, es un poco justa porque, fíjate, el otro día leía un artículo donde decía Berrade tal, y el landismo se apoderan de Álava. Hostia, espera, que Mikel ha petado. O sea, es decir, le estás dando, te estás tomando a gracia la petada de Mikel, porque ha pasado lo que ha pasado con el equipo y demás, y sus declaraciones, y luego a Enric, que está ahí el hombre, le estáis dando caña, ¿no? Sí. A mí me parece que el ataque, entre comillas, digamos, y vuelvo a decir entre comillas, pues yo en este sentido siempre lo quiero dejar todo un poco, porque me pareció, yo creo que Mikel cuando arranca en Picón Blanco 800 metros de meta, sabía que no iba a ganar. Hombre, claro. Pero a todo el mundo le gusta. Tiene que intentarlo. Y Javier Ares se pone de pie y te lo pasa narra si que hay flipas. parón? Sí. ¿Qué pasa si igual hay parón? Pero Enric se mueve, y Enrique es que se mueve de manera cobarde, porque se mueve pensando en que Roglic le va a atacar. Fíjate tú la diferencia de vara de medir. Y al final vamos a lo mismo. Sí. Es decir, estamos atacando sin confianza. Pero ¿y tú no crees que ese día podía haber atacado antes, Enric? Yo creo que Enric ha tenido varios días, donde ha podido sacar más renta. Creo que el gran problema que ha tenido Enric ha sido la mejora de Richard, porque ha sido... Con Lipovic no contaba, creo. No. Y creo que el acercamiento de Richard, pese a, digamos, a la salida en la etapa de victoria de Mikel, todavía le ha generado un poquito más de presión, sobre todo el día de Moncalvillo, donde al final, claro, llegan los Bora, te ponen ahí un tren a 7 vatios kilogramos, se ponen allí los tíos a toda hostia durante unos cuantos metros, le dejan al otro la carrera en bandeja. Claro. Entonces, yo creo que todo eso a mí me gustó mediatiza un poco. En Azayanas. Sí. El atacante.
le sobró la bajada, todo lo que quieras. Ya, bueno, pero es que tampoco iba a ningún sitio. es lo que hay. Pero, No. o sea, me refiero que en la quedaban- bajada era normal, porque atrás se hace un grupo y hemos visto, al Quedaba final es mucha una vuelta. cuestión, ese es un efecto Venturi que hay, que al final 5 tíos en esa bajada, Sí, bueno, pero- salvo Valverde que perdió tiempo con Pero Vínculo, pero... yo esperé ese Enric el día de los Lagos de Covadonga. En el momento en el que la Llomena ataca a Mikel Landa, ¿por qué no haberse ido con él? porque iba Carapaz. Porque Mikel estaba buscando esa colaboración. Yo creo que lo o de que uno le- del otro. Yo creo que Claro. lo que le faltó a Enric fue abrir hueco con Richard, y si hubiese visto en algún momento que su salida del podio no estaba en peligro, se hubiese cargado a... ¿Ves? Pero ya es lo mismo. Él ha corrido siempre con Sí. el miedo a saber que podía perder Pero algo nada, que que eso lo he podía hecho yo en el tener. Tour, que eso lo he hecho yo en el Tour. Es decir, a mí cuando la gente ¿Y me a ti decía... no te "Joseba", daban? Claro. Ah, menos mal. Pero por eso te digo que es un poco injusto y me da pena, porque luego sale Mikel de la clasificación general y alabamos, es que el landismo es la hostia, es de puta madre, está, El no sé qué. landismo es espectáculo, pero realmente el que nos da los últimos resultados en estos últimos años no es Ayuso, no es Carlos Rodríguez, es Enric Mas. Eso es, y somos el valor injustos con, seguro. somos injustos con él. Está claro que sí, porque Y además somos injustos con Movistar. es Yo que es muy discuto sólido, muchísimo. es un Sí, sí. ciclista muy sólido. No te gustará su forma de correr, pero le saca partido. Y yo creo, Le saca partido. yo creo que Enric se tiene, y es mi opinión, y esto cualquiera de los que estáis escuchando ahora diréis tal, yo creo que Enric se tiene que olvidar del Tour. Es que yo te iba a preguntar Yo creo eso. que Enric- ¿Qué calendario le pondrías el Yo año que Enric- viene? Yo le llevaría al Giro. Yo también. Yo Enric es iría... una carrera para él. Pero aunque te saque el Giro en 4 etapas trampa en Tirrén, en la zona de Tirrén, del Adriático, da igual. No importa. La historia es que en esas etapas de montaña lo vimos con Hindley y lo vimos con un montón de corredores. Al final, ¿quién le iba a decir En este a Tao Giro- que iba a ganar? O en ¿Sabes? este Giro de este año, Pogačar era intratable, pero después de él, Sí, sí. no me digas que no hubiera Y podido luego hacer tienes cosas. tiempo suficiente y vas a la vuelta. Porque es un Exacto, hombre vuelta. Exacto. Él se lo cree en la Sí, vuelta. es su carrera. Y sobre todo yo creo que al equipo ahora mismo le su viene carrera. estupendo. Yo creo que odiará el Tour, él. Tiene que odiarlo. Por la Pero- presión que le tiene que generar. Pero el ir al Tour, Y sufrir. pero el ir al Tour te ayuda, es tu estatus. Sí. Muchos contratos Sí. dependen de lo Y que ojo, ocurra que en se ha el Tour. sabido reconvertir este año en el Tour como pocas veces. ¿eh? Sí, a Esa mí actitud no. que tuvo en el final de carrera fue impresionante. Ese Enric a mí me gusta mucho. Y lo que vi en la Vuelta también. Y me da pena que el resultado no se corresponde. Porque, por ejemplo, la etapa de Picón Blanco podía haber sido suya, yo creo. Creo que este año ha sido injusta la vuelta con él, sobre todo porque Sí. no ha conseguido ganar una etapa. Exacto. Y yo creo que Sobre con todo eso por una etapa. haces tercero. Tienes la foto. Esa última crono, él contaba con que esa crono iba a perder tiempo, lógicamente, que Sí. O'Connor le iba a ganar. Pero Pues te llevas eso- una etapa que hace tiempo ya, desde la de la gallina. Y se la había merecido. Yo Sí. creo que sí. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. No es un tío que... Se ha marchado con un resultado mucho menor de lo que ha demostrado. No sé si por méritos. Creo que también es que es eso, que él ha tirado mucho de freno. Pero era un formato de vuelta muy interesante para él. ¿eh? Yo creo que Sí. desde el principio, desde el día en el que se presentó la vuelta ahí en Madrid, ya vimos que, ostras, que era una vuelta dura, una vuelta complicada, una Sí. vuelta con muchos traslados, muchas horas de coche. De coche, de avión, que les ha tocado a ellos Pareces también. que no. Sí, 40 grados varios días en Andalucía, Luego contrastes sube, arriba. Exacto, que en Lagos de Covadonga hacía mucho frío, aunque ellos no lo noten tanto, pero hacía mucho frío. En Vitoria no tuve la oportunidad de estar con mucha gente porque bueno, estábamos inmersos dentro de un protocolo del Deportivo Alavés y el Baskonia con la vuelta, pero es verdad que un poquito antes del corte de cinta, viendo un poco los corredores que estaban, vi cansancio. Sí. Y es verdad que Lo teníamos todos, ¿eh? ha habido Las ojeras hasta aquí. ha habido vueltas donde ha habido bastantes llegadas al sprint, donde ha habido vueltas donde se ha jugado todo en ese último pas, ¿sabes? Sí. La subidita Sí, sí, final sí, de sí. 3 kilómetros, el típico formato que defendía Olano y demás Sí, y tal, sí. el final, y Sí. televisión a la tope. rampa de garaje que se decía en aquella Eso época es, de ¿no? Purito. Con Igor Antón, toda aquella Exacto. historia, ¿no? Sí. Hostia, es que ha sido una... No, en una esta vuelta- hemos tenido etapas de montaña. A Escartín se le olvidó montar en bici, ¿eh? Él no lo hace en bici, ¿eh? Todo esto. Hostia, porque joder. No, ha sido una vuelta de verdad, con etapas, etapones. Las dos de Asturias fueron etapones. Sí, sí. Y la de Picón Blanco es una señora etapa, ¿eh? Digna del Tour de Francia, No, para mí. y Sí. En Picón, para mí, sobraba el Picón. O sea, me ¿Haber refiero- acabado en Espinosa? Yo hubiese terminado... Hubiera pero además cambiado- desde el día de la presentación, ¿eh? Yo creo que sacarle a los tornos provecho, un puerto que como gripes o como vengas gripado de lunada vas a hacer camino, porque las fuerzas al final se dejan para el Picón
y encima fin de vuelta pasa un poco como la última contrarreloj. En la última contrarreloj tampoco hay tantas diferencias, ¿por qué? Porque la gente llega del ramal. Justa, claro. Entonces yo creo que, además el otro día comentaban, no, es que hay gente a 2 horas y pico que está disputando etapas, digo, ¿y qué queréis? Claro, no, eso es el ciclismo de toda la vida. ¿Qué van a hacer? Cuando ganaba Indurain 5 Tours, teníamos que ir a ver dónde estaba Ramoncho González Arreta, dónde estaba José Rabriarte, dónde estaba Marino Alonso, páginas, ¿no? De la clasificación, como claro. pasaba con Tony Rominger en su día, pues con el equipo Class, sí. al final trabajaban y ya está, pero es. yo creo que es normal, ¿no? Fíjate, yo la etapa de Pico en Blanco me pareció un etapón, pero el final nos quedamos un poco fríos en la sala de prensa con ese final, con el desenlace. Había tanta gente ahí, sin desmerecer a Dunbar, No, que está claro. Pero nos quedamos todos muy fríos de cómo estaba siendo la etapa. El desgranaje del Bora, que de repente, ¡boom!, explosión, a cada puerto una explosión, una retirada. Y dices, a ver, ¿qué va a pasar aquí? Que si ahí no es un penas y un drama es Roglic, y tienes ahí a Landa que tiene ganas de guerra, Enric que no ha ganado una etapa y quiere ganar una etapa, y de repente, ostras, va y te sale de la nada Dunbar y dices, no, por favor, qué pena. Pues tuvimos que sin tirar, desmerecer, ¿eh? Tuvimos que tirar del comodín que enfarma, y gracias a ese quinto puesto de Berrade, que podía haber ganado la etapa también, ¿eh? Pues fíjate tú. 2 y 2. Venían quedándose del grupo de cabeza. Imagínate. Iba agarrado allí como un koala. Sí, sí. Para mí ellos y Van Aert son lo más bonito. Oye, lo de Van Aert, ¿qué bonito como decir, joder, la postal de la Vuelta a España, ¿no? Ay, me parece una pasada. Claro, qué injusto. Sobre todo qué injusto. Cuando se retiró, cómo se retiró. Qué injusto. Pues hemos hablado muchas veces de Roglic y hemos hablado muchas veces de los problemas que ha tenido siempre Roglic por eso, caídas absurdas, ¿no? Como este año, sobre todo la primera del Tour fue absurda, la segunda ya no tuvo otra opción que pasarle por encima y caerse, y es la que se hizo daño. Pero a Van Aert también le ha ocurrido exactamente lo mismo. Van Aert se cae mucho, ¿eh? Muchísimo. Y es un tío que domina la bici. O sea, que imagino... ¿Que hace ciclocross? Que imagino que se caería muchísimo más de no dominarse, porque esto le toca a Fran o Andy Schleck. O a Jay Vine, que ha empezado en la bici hace 2 días. O a Beloki y sin dientes. Y sin dientes, eso es. A mí me dio mucha pena, y además es que cuando se cae se hace daño, ¿no? El otro día, pues es verdad también que yo creo que el final de temporada ha perdido muchísimo por culpa de esa caída, porque yo creo que el mundial era máximo favorito, ¿eh? Dicen que es muy duro, pero... Yo creo que con Pogačar no puede nadie. Pero dices que no. Uf. Ni siquiera el Van Aert que hemos visto en la Vuelta. Yo creo que no. Yo creo que ahora mismo los ratios de recuperación entre bloque y bloque de Pogačar, y esto ya te hablo a nivel más científico de posibilidad de recuperar tras un palo y demás, no lo tiene. Es más, yo vi el año pasado en directo el Mundial de Glasgow y hostia, tuve la oportunidad de ver uno de los palos de Van der Poel y... ostras, el único que recuperaba era él. Es él. O sea, y luego cuando les dio allí la de la muerte, pues se marchó, luego tuvo la caída y algo así no aguantó, ¿no? Pero ni Pedersen, ni Van Aert, ni nadie, ni bueno, pero mismo este mundial es Pogačar. Pero este año, y eso es a lo que quería llegar, este año no tiene nada que ver con el mundial, pero es a la vez de duro, y la subida es durísima. Se habla de Skilmos, se habla incluso de Mikel, lógicamente, se habla de corredores así. Sí, pero Mikel en un mano a mano con Pogačar no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Pero yo creo que Pogačar para mí era máximo favorito para un mundial, que bueno, yo he visto el recorrido por lo que son los gráficos y las fichas técnicas, ¿no? Pero le escuché un día a Monpa que comentaba eso, ¿no? Que era un mundial duro, un mundial exigente y un mundial de hacer. Hombre, pues de llevar a Mikel, de llevar a esta gente, ¿no? A Enric Mas, que va a ir también. Soler no. Sí. Soler ha sido el único ciclista que le ha dicho que no a Monpa, ¿sabes? Bueno, el otro día se despidió y dijo que ya acabó la temporada. Por el cansancio. No le toca a China. Ya le ha dado bien fuerte y además con todo el mérito, o sea, ha merecido ya las vacaciones. No, pero está bien, ¿verdad? Hemos disfrutado un montón. Sí. La primera semana se hizo un poco bola, ¿eh? De la Vuelta, pero bueno, viendo el recorrido sabíamos que podía hasta que llegó ocurrir. a Granada, se hizo un poco bola, sí. Menos mal que Van Aert la animó, maillot rojo, ganó etapas y demás, ¿no? Pero ostras, había días, fíjate, mira, esto te lo voy a aprovechar y te lo pregunto. Tengo yo, no sé, últimamente una sensación en las grandes vueltas, y esto pasa, y creo que el máximo exponente es en la Vuelta a España, que cuando hay para que haya una etapa muy buena, necesitamos comernos unas etapas en las que van más despacio, se llega más tarde. Esto es el ciclismo moderno, ¿no, Joseba? Sí, el ciclismo moderno tiene que estar compensado. Eso es. Esto tiene que estar compensado y tiene que haber victorias de Groves, tiene que haber
victorias de corredores rápidos. Obvio que sí, pero para llegar a esa victoria hay media hora de retraso y hay cero competitividad de las fugas, de Yo ataques. creo que esto tiene que haber puntos intermedios con segundos y muchos segundos. Muchos segundos. Ya no valen los sprints bonificados. Donde los de la general metan el morro, porque si no, se va a quedar así. ¿Que tiene su valor lo ocurrido con Euskaltel, con Ken Pharma? Pues desde luego que sí. Claro. A nivel publicitario todos hemos hablado, pero la gente se tiene que volver a enganchar. No puedes ganar eso con dureza al final. ¿Por qué? Porque la gente no vendría. No, o llega a Granada y es un etapón, pero hasta entonces nos están dando unas etapas en las que falta espectáculo. Y esto es un espectáculo, vendemos un espectáculo para que la gente lo vea y audiencias entre publicidad. Pero Ainara, ocurre aquí, ocurre en el Giro en todas, y ocurre en el por eso Tour. creo que es el ciclismo moderno, ¿no? Para tener etapas como el Picón tienes que tener una etapa en la que en Albacete llegues media hora tarde, estés rezando para que tengas abanicos, o cuando hagas una etapa en Aranda de Duero estés rezando para que tengas aire, porque si no hay abanicos que pase algo. Pero al final es lo que hay, ¿no? Exacto. Pero bueno. Sí. Pero ha sido una gran vuelta, ¿eh? Pues me alegro que lo hayas disfrutado muchísimo. Te lo has pasado bien, ¿no? Muy bien, por supuesto, yo siempre me lo paso bien. Cuando hay bicis alrededor, siempre me lo paso bien. Sabes que hace no mucho me decían, dice, oye, haces buena pareja artística con Laura Meseguer, pero estuve en una presentación con Ainara y os lo pasasteis muy bien. Digo, yo creo que eso es al final eso es la clave, ¿eh? Más que pareja artística es que nos lo pasamos sí, bien. O sea, que repetiremos, ya iremos a alguna cuando presentación quieras. por ahí. Hombre, por supuesto. Y en bici, que tenemos la del Picón Blanco, pero sin Picón Blanco. A mí sácame a Saraos de estos, que es lo que me gusta. Haremos más, ¿vale? Venga, va. Que me alegro mucho. Es que ricasco. Que nos vemos por el barrio, nos veremos. Hombre, y brindamos, ¿no? Por la vuelta, por el mundial poco, y por lo que queda. Ya se lo ha bebido todo, yo sé. Muy bien, pues nada, gracias a todos, ha sido un placer. Gracias de nuevo a la gente de La Roca por tenernos aquí tan bien en su casa. Y nada, que nos vemos pronto en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado y ya sabéis, como dice mi jefe, darle a la campana a todas esas historias que hay que darle, que yo no tengo ni idea, pero como me dicen hay que decirlo. Cuidaros, chao. Agur.